Sí, viene llegando. Y aquí está. Es la pinza llave Knipex 8602250. Su nombre es debido a que es una combinación entre justamente una pinza y una llave de tuercas. Tiene un mecanismo de ajuste de apertura con un canal dentado y un botón, lo que permite ajustarla rápida y sencillamente, solamente deslizándola. Y podemos ver que viene bien aceitada de fábrica. Es triplemente notorio que están orgullosos de que está fabricada en Alemania, pues podemos ver la leyenda 2 veces en los mangos multicomponente y una vez en el acero forjado de la herramienta. La mandíbula abre y cierra paralelamente y por su mecanismo la transmisión de fuerza tiene una relación de 10:1. Para utilizarla lo que haremos es ajustar la apertura y presionar sobre la tuerca o tornillo. Y una vez presionado giraremos en esta dirección para aplicar la fuerza en esa dirección y en la dirección opuesta para aplicarla en la dirección opuesta. Haciendo una comparación con una llave ajustable o perica convencional, vemos que la velocidad de ajuste es muy superior. Así como su apertura máxima de 2 pulgadas o 52 milímetros, en comparación con 1 pulgada 1/4 o 32 milímetros de la llave perica de dimensiones y peso equiparable. Y podemos observar la diferencia en el tiempo que se lleva a hacer los ajustes en la llave perica, para ajustarse a diferentes medidas de tuercas o tornillos. Mientras en la Knipex es simplemente un desliz. Sin albur. Y bueno, aquí añadiría a la comparación una pinza de extensión Irwin 13924, la cual realmente competiría con la Knipex Cobra, dadas sus características, pero es la pinza más similar que tengo al alcance para comparar. En cuanto a tamaño o dimensiones, se encuentran en la misma categoría de las 10 pulgadas o 25 centímetros, teniendo también un peso muy similar. Haciendo una comparación de calidad entre ambas herramientas, si bien la Irwin tiene algo de uso, podemos ver que la calidad del forjado del acero en la Knipex es superior, así como en el resto de los acabados. La diferencia en calidad y detalle es notoria. El ajuste de la pinza Irwin se realiza presionando el botón de apertura y después empujando la parte inferior hasta que ajuste. Aquí podemos ver el canal dentado. Las mandíbulas son aserradas o dentadas. Su acción es convencional pivotante y transfiere la fuerza con un palanqueo sencillo. La Knipex tiene acción paralela y relación de multiplicación de fuerza 10:1. Ambos mangos multicomponente tienen buen agarre y ergonomía y el acero presenta una buena rigidez en ambos modelos. A continuación haré una muestra de presión utilizando una pieza de madera cortada a la mitad, como se puede ver en la beta. Con la Irwin se aplica la fuerza de un modo directo y vemos un ejemplo de su presión de mordida en las marcas dejadas en la madera. Hago uso de ambas manos para ejercer la mayor fuerza posible.
En el caso de la Knipex, por su mecanismo multiplicador de fuerza, es posible ejercer una presión mucho mayor con una sola mano. El recorrido es un poco menor, cosa que no afecta en el uso en condiciones reales de la herramienta, pero para este ejemplo debo reajustar la mandíbula conforme se comprime la madera. Podemos ver que la deja churida como jamás lo habría soñado. E incluso ha llegado a desquebrajar y partir a la mitad a ese pedazucho de madera. Incluso haciendo la prueba perpendicularmente al grano de la madera se obtiene un resultado similar. En cuanto al ajuste de tornillos y tuercas, podemos ver la acción tradicional de una llave ajustable o perica. Que tras una serie de movimientos, si no se sujeta la rosca de ajuste, es común que la mandíbula se afloje un poco. Si ajustamos la llave en la parte profunda, es común que sea difícil sacarla para realizar los subsecuentes giros. Y si la ajustamos en la punta y desliza, la parte profunda queda floja. En cuanto a una llave inglesa, no necesitamos más que la llave sea de la medida del tornillo que vamos a ajustar. Es improbable que se descomponga y simplemente nos fallaría en caso de romperse o doblarse. Sin embargo, es necesario traer una llave para cada medida de tornillo a ajustar. Además de que su agarre no es perfecto, pues están diseñadas ligeramente más grandes para permitir reposicionarla tras cada giro o ajuste. La pinza Irwin, por su parte, no está diseñada específicamente para utilizarse con tuercas hexagonales. Funciona adecuadamente, aunque su agarre en medidas de tuerca de media pulgada e inferiores no es el ideal. Es una herramienta útil y fácil de usar, pero no es específica para trabajar con tuercas hexagonales. El agarre lo dan principalmente las partes dentadas, lo que suele dañar y dejar marcas en materiales como cobre, bronce o acabados cromados. El diseño de la pinza Knipex está optimizado para tuercas hexagonales. Es fácil y rápida de utilizar. La mordida es perfectamente paralela y no hay nada de juego, además que las superficies lisas de la mandíbula no dejan marca en los materiales y acabados. Tiene un agarre muy fuerte y es muy útil para abrir nueces sin destruirlas por completo. En conclusión, la pinza llave Knipex es una herramienta muy útil que sustituye a un amplio rango de medidas de llaves inglesas, que tiene una capacidad superior a llaves ajustables o pericas incluso más grandes que la aquí mostrada. Ejerce una mayor fuerza y presión y sin embargo no daña a las tuercas de materiales delicados. Y si bien su costo es más alto que el de las demás herramientas aquí mostradas, la considero una excelente opción. Dada la calidad de la herramienta misma,
pero principalmente en cuanto a la calidad de la experiencia de usarla, el ahorro de esfuerzo y tiempo que representa, así como de espacio en el cinturón de herramientas, y la calidad general de nuestro trabajo. Les dejo el link en la descripción por si quieren comprarla. Existen más tamaños y acabados. Los invito también a comentar, suscribirse al canal y activar las notificaciones, a lavar su automóvil, tomar un baño y degustar una suculenta golosina. Hasta luego.